Hemos visto ya el capítulo 1 del libro del Génesis. Para proseguir nuestro estudio de esos 11 primeros capítulos, quisiera yo invitarles a ir a nuestros apuntes en la página 10, que en este momento les estoy proyectando. Página 10. Ahí encontramos el esquema a seguir en la exposición de estos primeros 11 capítulos, que es precisamente guiarnos por esa fórmula de las 5 Toledot, sabiendo que Génesis 1, el que acabamos de explicar, está fuera, está separado de ese esquema de las 5 Toledot, porque Dios no genera las cosas. Por eso simplemente se dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, no dice engendró al cielo y a la tierra. Pero a partir del capítulo 2 comienza a funcionar el esquema de las Toledot. Primero, el cielo y la tierra y sus descendientes, o sea, lo que el cielo y la tierra han generado. Y luego ya siguen las otras Toledot, la de Adán, la de Noé, la de los hijos de Noé y la de Sem. Vamos entonces a continuar nuestro estudio con el capítulo 2 del Génesis, que forma parte de la primera Toledot, el cielo y la tierra y sus descendientes. Y así vamos entonces al capítulo, a la página 14 de nuestros apuntes. Bien, aquí se marca que es la primera Toledot. Esta primera Toledot viene inmediatamente después de el relato del capítulo 1, que es el primer relato de la creación del mundo en 7 días. La primera Toledot, que comienza en el capítulo 2, versículo 4, tiene los siguientes episodios. En el capítulo 2 estamos en el jardín del Edén, donde van a aparecer a ser creados el hombre y la mujer. En el capítulo 3 viene la caída del hombre y la mujer y las consecuencias, que son expulsados del Edén, el paraíso. Y en el capítulo 4 se va a hablar de los 3 hijos de Adán. Vamos entonces a trabajar este capítulo 2, que es con el que comienza la primera Toledot, el jardín del Edén, donde están el hombre y la mujer. Comenzamos con una información de lo que nos dice la historia crítica. En primer lugar, la cuestión de la fecha, lo hemos dicho ya, que este texto procede de poco antes del exilio o durante el mismo. La tradición literaria. Esta tradición literaria procede de ambientes no sacerdotales, que proceden quizá de un modo de vida campesino, porque se presenta mucho el mundo como tierra cultivable, y hay otros rasgos también del mundo campesino. La imagen de Dios que se nos presenta es muy antropomórfica. Dios aparece con rasgos muy humanos. Luego, una imagen de Dios como jardinero. Después se hablará de Dios como alfarero que modela al hombre. Esta tradición no sacerdotal tiene relación con los escritos sapienciales y además encuentra algunos paralelos en el libro de Ezequiel, donde él habla del rey de Tiro. Allí presenta al rey de Tiro con algunos rasgos muy particulares que después aparecen precisamente en Génesis 2. Y además hay temas muy semejantes. ¿De qué se ocupa Génesis 2? ¿Cuál es su tema? El tema es la creación del hombre y de la mujer. Pero tiene un punto de vista muy diverso a Génesis 1, donde el ser humano, varón y mujer, es creado el 6º día.
Aquí hay una peripecia más dramática, todo un mundo muy particular en donde la creación del hombre y la mujer se dan uno después de otro con características particulares. Bien, aquí vamos a encontrar nosotros que se va a ir como reflejando la historia de Israel en este relato y se va reflejando a través de una reflexión sapiencial sobre esa creación del hombre y la mujer. ¿En qué ambiente de vida se produce este texto? Ya lo hemos dicho. Es el ambiente de la vida de campo, un ambiente campesino. Y en concreto, en el ambiente de campo, cómo viven las familias en su realidad cotidiana. Pasamos a ver ahora en qué fuente se inspiró el que escribió Génesis 2. Ya hemos dicho que siempre los relatos de los orígenes tienen mucha relación con las religiones mesopotámicas y en concreto con los mitos o las narraciones del Enuma Elish y de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh. En esos relatos mesopotámicos se va a hablar del jardín del Edén y allí va a aparecer todo el drama, como vemos, la salvación de la muerte y de la inmoralidad, cómo eso se logra comiendo una planta, pero se pierden estos personajes por la intervención de una serpiente. Al principio el hombre vivía también entre los animales y luego viene una nueva fase que se introduce a través de la mujer y que tiene que ver con la sexualidad. Luego la mujer que viste al ser humano y lo declaró sabio y semejante a los dioses. Vean esto, sabio y semejante a los dioses. Sin embargo, tuvo que morir. El ser humano queda mortal. Eso aparece en los mitos de la tradición mesopotámica. Ahora, hay que señalar que Génesis 2 también tiene mucha relación con los textos proféticos. También los profetas son una fuente. Hay varios motivos de los profetas que aparecen en Génesis 2. Por ejemplo, el jardín de Dios o jardín del Edén, que aparece en el profeta Ezequiel. La vida de paz total de los hombres que se refleja en Isaías. La amistad entre Dios y los hombres que tratan como amigos, como se refleja en Jeremías. Dios como alfarero. Esto lo presenta muy bien Jeremías 18. Las pretensiones de alguien que quiere ser igual a Dios nos las presenta Isaías en el capítulo 14. Y luego la expulsión del jardín de Dios se aparece en Ezequiel 18. Por lo tanto, tenemos que decir que el paraíso no es más que el proyecto profético de Dios para el mundo futuro. Eso sería el paraíso. Más que algo que se describe como cuestión del pasado, teniendo en cuenta los profetas, la imagen que tenemos del paraíso es como el proyecto de Dios para el mundo futuro. ¿Qué tipo de literatura encontramos? ¿Qué género literario encontramos en Génesis 2? Encontramos entonces que hay un relato, es un relato, no es un discurso ni es un poema, es un relato, pero que refleja una fuerte reflexión sapiencial. Sobre todo hay motivos etiológicos, es un relato de tipo etiológico. ¿Por qué etiológico? Porque explica, hace un discurso sobre la causa. Aitia es causa, logos, discurso sobre la causa. Y se utilizan también muchos motivos míticos. ¿Cuáles son los motivos míticos que encontramos en Génesis 2, el relato del Edén? En primer lugar, el mito del paraíso, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y el mal, la serpiente que habla, los querubines que se colocan para guardar el paraíso y luego la espada encendida de los querubines. Estos son motivos míticos de Génesis 2. Ahora,
¿Con qué propósito se escribió Génesis 2? Este relato del paraíso, ¿con qué propósito se escribe? Hay que señalar que no pretende darnos informaciones de astronomía o de biología o de ciencias naturales. En este relato se propone orientar al pueblo precisamente a raíz de la experiencia que ha tenido del exilio. El pueblo fue expulsado de su tierra, sacado de su tierra por los babilonios. Eso suena a el ser humano expulsado del jardín del Edén. Y su propósito de este capítulo 2 del jardín del Edén es responder a los grandes problemas, responder a las grandes cuestiones de la existencia humana. La existencia humana nos plantea muchos problemas. ¿Por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué sufrimos? Etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los problemas, los sufrimientos, tremendos problemas, ¿verdad? Luego, un pueblo que domina sobre otros, ¿por qué hay dominación de unos sobre otros? ¿Por qué hay sometimiento en el matrimonio? ¿Por qué hay dolores de parto? ¿Por qué hay que trabajar y sudar tanto en casa con los hijos y todo lo demás? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué trabajar la tierra con tanto sudor y con frutos escasos? ¿Por qué eso? ¿Por qué los animales a veces son una amenaza y se comen a nuestras ovejas del rebaño o nos pueden comer a nosotros mismos? ¿Y por qué a veces le tenemos miedo a Dios? Todos son esos problemas que sobre todo son problemas que generan la violencia, a veces la venganza, la violencia de Caín y Abel, y luego el problema de la técnica. Los hijos de Caín tienen, digamos, son los que comienzan a trabajar con la técnica. Bueno, vamos a ver ahora punto por punto. Primero, el paraíso, nos vamos a ocupar del paraíso y comenzaremos diciendo que el paraíso es una propuesta pedagógica. Quiere enseñarnos algo. Es un gran símbolo de la tradición. El paraíso hay que presentarlo siempre como un gran símbolo. Allí es donde se elimina todo el mal. Allí no hay nada de mal. En el fondo, el paraíso que se presenta en el origen es a lo que nosotros aspiramos en el futuro, a eliminar el mal de nuestra vida. El paraíso entonces es la imagen del contraste de la realidad que vivimos. Es lo contrario de lo que vivimos, un lugar donde no se sufre porque vivimos en medio del sufrimiento y aspiramos entonces a eliminar el sufrimiento en el futuro. El paraíso sería lo contrario del caos, del desorden. Vivimos en un mundo en donde a veces hay mucho desorden, entonces es lo contrario el paraíso. Y el paraíso es lo contrario del lugar donde vivimos y sufrimos todos los días. El paraíso, pues, es una propuesta pedagógica de cómo aspiramos a una vida mejor frente a esta vida que tenemos donde hay muchos problemas y mucho sufrimiento. Ahora, este relato sobre el paraíso y el jardín del Edén es un desafío evangelizador para nosotros. Es un desafío evangelizador. Porque ahora nosotros estamos invitados a describir el paraíso en los términos de hoy. ¿Qué cosa es lo que ahora nosotros quisiéramos que fuera nuestra vida? ¿Qué tipo de vida anhelamos? Bueno, pues efectivamente ese tipo de vida que anhelamos es lo que la Biblia nos propone como proyecto de Dios que lo da al hombre para hacerlo tomar conciencia de su condición humana y también para denunciar todo lo que le hace daño al hombre. El paraíso sería entonces el mundo que Dios quiere, el mundo que Dios quiere para sus hijos. Pero ese relato del paraíso
nos muestra que nosotros ya no estamos ahí, que estamos en algo que es todo menos el paraíso. Y entonces, ¿por qué estamos en algo que no es el paraíso? ¿Quién es el responsable de que estemos viviendo caos y tenemos sufrimiento en este mundo? Bueno, ese es el desafío que tenemos. Ahora, vamos a ver cómo está construido este relato de la primera Toledot, que tiene un esquema muy particular. Vamos a ver, aquí está el capítulo 2, luego el capítulo 3 y luego el capítulo 4. Como vemos, la R quiere decir que todo el capítulo 2 es de relatos. En el capítulo 3 se alternan los discursos y los relatos. Discurso, relato, discurso, relato, relato. Y en el capítulo 4 vamos a tener al principio un discurso y luego dos relatos. Vamos a ver de qué tratamos en el capítulo 2. Dios crea y modela al hombre. Luego, el jardín del Edén, y hay un mandato de Dios de cómo vivir en ese jardín. Y luego Dios crea a los animales y Dios creó, posteriormente, Dios creó a la mujer. Primero modeló al hombre y después modeló a la mujer. Y así llegamos al capítulo 3, que es el capítulo de la caída, la serpiente y la mujer, la tentación, la mujer y el hombre, la caída, Dios, el hombre y la mujer, donde los interpela por qué comieron del fruto prohibido. Luego vienen las consecuencias para la serpiente, que queda maldecida. Luego, consecuencias para la mujer y consecuencias para el hombre. Y finalmente, la consecuencia principal, que es la expulsión del paraíso. Es el capítulo 3. Y llegamos al capítulo 4, que es los tres hijos de Adán y Eva. Y entonces tenemos, en primer lugar, el pecado de Caín, luego una tabla de 7 hijos de Caín, y finalmente el tercer hijo de Adán y Eva, que sería Set, y sus descendientes. Ese es el esquema de la primera Toledot, que ocupa los capítulos 2, 3 y 4. 2, cuando crea vuelve a contar la creación del hombre y la mujer. En el capítulo 3, la caída y la expulsión. Y el capítulo 4, los tres hijos de Adán y Eva. Vamos ahora a otro asunto, que es explicar ese texto, dar algunas explicaciones, no exhaustivas, pero algo fundamental, de lo que encontramos en Génesis 2, 3 y 4. Comenzamos con Génesis 2. Esta primera Toledot, como hemos dicho, consta por lo menos de 3 episodios. El primero sería el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre y la mujer, luego la caída del hombre y sus consecuencias, y luego los 3 hijos de Adán y Eva. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte de esta primera Toledot, que sería el jardín del Edén, creación del hombre y la mujer, que está en el capítulo 2, del 4 al 25. Primero vamos a ver que Dios crea y modela al hombre. Dios crea y modela al hombre. Comienza este capítulo, esta primera Toledot, diciendo: el día en que Yahvé hizo el cielo y la tierra. El día en que Yahvé, vamos a señalar Yahvé, el día en que Yahvé hizo el cielo y la tierra. Aquí lo interesante es que el acento está en el creador del mundo. Es Yahvé el que hizo el cielo y la tierra. Ahí cae el acento, y no en el cielo y en la tierra, que en algunas culturas, en algunos imperios, divinizaban al cielo sobre todo. También la madre tierra, la diosa tierra. Para la Biblia es Yahvé el que crea el cielo y la tierra. El acento está en el creador, y así contradice la mentalidad de los imperios, polemiza contra ellos y efectivamente crea un mito contrario al mito de los imperios, precisamente sabiendo que el sol, la luna, los monstruos marinos, etcétera, eran divinizados en aquellas culturas, y para el mundo de la Biblia son simplemente criaturas de Dios. El relato comienza hablando de un desorden inicial.
Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 15. Vean ustedes. En el 4 dice, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Es interesante esto. Entonces, hay una especie de desorden o caos inicial, un desorden. Lo que se nos presenta es un escenario rural, un escenario del campo. El campo es presentado como un todavía no había tierra cultivable. Por eso ese desorden es una amenaza para la vida, y esa amenaza es precisamente la sequía, la falta de riego, no había agua, y más problema todavía que no había hombre que le cultivara o que labrara la tierra. Esa es una perdición total en un ambiente agrícola, que no haya tierra cultivable y que no haya quien la cultive porque no había llovido. Sin agua no se vive. Entonces, una vez que brota un manantial misterioso, Dios ya tiene agua y Dios puede modelar al hombre del barro de la tierra. Y esta es una imagen de Dios como alfarero. Lo interesante, Dios va a modelar al ser humano de el barro de la tierra. Con ese manantial misterioso, tiene agua, hace lodo y modela al ser humano. Al modelar al hombre del barro de la tierra, hay, diríamos, una enseñanza importante. Dios es el alfarero, por lo tanto eso garantiza una buena hechura. Pero el ser humano está hecho de barro, por lo tanto es muy frágil, se rompe con mucha facilidad. La condición humana se experimenta como una condición humana muy frágil. Pero hay una grande ventaja, que cuando Dios modela al ser humano, efectivamente ya hay alguien para trabajar la tierra. Bueno, ahora vamos a ver Adán. ¿Qué significa la palabra Adán? Nosotros normalmente pensamos en un nombre propio de persona. Pensamos en un señor que se llamaba Adán. Y no, la palabra Adán en hebreo significa simple y sencillamente hombre, ser humano. La palabra Adán viene de la palabra hebrea Adamá, y Adamá significa tierra. Por lo tanto, Adán es el terreno, el terroso, el hecho de tierra, pues. Ahora, la tierra era roja y por eso Adamá, sí, es la tierra roja, la tierra roja. Y nosotros vemos también, cuando nos miramos a nosotros mismos, que el ser humano en su materia corporal, pues también es roja la carne. La carne es roja. Por lo tanto, nuestra carne está hecha de la Adamá, de la tierra roja. Y por eso el ser humano es un ser humano que podríamos decir es un ser humano terroso, hecho de tierra. Y así siempre va a mantener un vínculo con la tierra. El ser humano es el ser humano de la tierra, vinculado a la tierra. Adamá, tierra roja, Adán, hombre que tiene su carne roja. Singular en el ser humano es el soplo de vida. Dios modeló al ser humano de la tierra y sopló sobre él y hizo un ser humano viviente. Ese soplo de vida en hebreo se dice nefesh, en griego se dice psige y nosotros decimos alma o ánima. El ser humano, cuando Dios sopla sobre el barro, queda animado, tiene alma, tiene el soplo vital, así decimos, el ánima, el alma, alma. Entonces, recordemos, nefesh,
psique, ánima en latín, y luego traducción al español, alma. El ser humano está animado por el soplo de Dios, o sea, que Dios sopla y le transmite el aliento de vida. Y entonces el ser humano puede respirar. Y cuando el ser humano está respirando, es un ser viviente. Cuando el ser humano ya no respira, decimos, pues ya se petateó, ya se murió, ya no respira, ya está muerto. Aquí vamos a ver una diferencia notable con los animales, diferencia del ser humano, del terroso, con los animales. Que los animales no son creados con aliento de la boca del mismo Dios. No son creados con el aliento del mismo Dios. El ser humano es creado con el aliento, el nefesh, la psique, el ánima, el alma, el espíritu, el aliento vital del mismo Dios. Los animales no tienen ese aliento vital de la boca del mismo Dios. Vamos a ver ahora que Dios pone al ser humano en un jardín y allí en ese jardín les va a dar un mandato. Nos ocupamos en primer lugar del jardín. Jardín en hebreo se dice gan, lo voy a poner en verde, precisamente los jardines, vemos que es un lugar verde con vegetales. El jardín se dice en hebreo gan, pero fue traducido al griego como paradeisus, gan paradeisus, una palabra tomada del idioma persa. El paraíso, como tal, como palabra, viene de origen persa. Ahora, se nos va a decir que ese jardín está ubicado en Edén y es regado por 4 ríos. Edén es el lugar donde está el jardín, donde está el paraíso y es regado por 4 ríos. Se nos da el nombre de los ríos. Y ese jardín es el lugar donde Dios coloca al hombre. Vean ustedes, la situación de los orígenes en realidad es nuestra aspiración. Quisiéramos vivir en un bellísimo jardín. Bueno, pues eso es lo que Dios da al origen. Dios coloca al hombre en el jardín del Edén. Y esto es un regalo, es algo totalmente gratuito, es un don de Dios. Es un don de Dios. Diríamos, este jardín va a tener al centro 2 árboles. Hay que fijarnos en esto. 2 árboles están al centro del jardín. Y esos árboles son objeto de un mandato. Sobre esos árboles, y en concreto sobre uno de ellos, va a ser objeto de un mandato de Dios y de una prohibición. Mandato y prohibición. ¿Cuáles son los árboles del paraíso? Los que están al centro es el árbol de la vida y al centro también está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y además hay muchos otros árboles. Estos árboles son objeto de un mandato y de una prohibición. ¿Cuál es el mandato? Que puedes comer de todos los árboles, de todos puedes comer, menos, ahí viene la prohibición, del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Es de esos árboles no puedes comer. Vamos a leer el texto porque si no, no nos queda claro. Bien. Leemos. Plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente donde colocó al hombre que había formado. Luego, versículo 9. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, todos los árboles frutales. Y en medio del jardín, en medio, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. En medio del jardín. Hay muchos árboles, pero al centro están 2 árboles particulares. El primero es el árbol de la vida y subrayamos en primer lugar la palabra vida.
nos interesa mucho, el árbol de la vida. Este tema del árbol de la vida es un tema muy presente en las culturas vecinas. El árbol de la vida está en las culturas sumerias de Mesopotamia y las babilónicas posteriormente. El árbol de la vida produce frutos que dan larga vida y hasta la inmortalidad. Eso era lo que pensaba. Y entonces, si alguien tiene acceso al árbol de la vida, ¿qué significa? En primer lugar, significa que es mortal, porque busca un árbol de la vida precisamente para superar la muerte. Ese árbol de la vida le da un alimento divino. Y así, efectivamente, este árbol de la vida al que el ser humano tiene acceso la Biblia sirve para contradecir la idea egipcia de que solo el faraón tenía ese privilegio de una vida plena, de una vida incluso después de esta tierra, y por eso hay que hacer pirámides para que siga viviendo en otra dimensión, en otra realidad. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede con el ser humano en la Biblia? Que al final perderá el acceso al árbol de la vida. ¿Y esto qué significa? Que el ser humano sabía que ese árbol de la vida, del cual sí podía comer, es expresión de la voluntad de Dios y era un árbol de vida. Dios quiere, según el libro de los Proverbios, en la tradición sapiencial, efectivamente Dios quiere que comamos del árbol de la vida. Vamos a leer Proverbios 8:25 para que veamos cuál es la voluntad de Dios respecto al árbol de la vida. Estamos aquí, Proverbios 8:25. Vamos a ver. Proverbios 8:25. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada. La sabiduría existe antes que esas colinas. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del hombre. Cuando asentó los cielos, ahí estaba yo, tras un círculo sobre la faz del abismo, etcétera, etcétera. Entonces, esos árboles son posteriores a la sabiduría y el ser humano va a poder tener acceso, pues, en el paraíso al árbol de la vida. Bien, vamos a ver que junto al árbol de la vida está el árbol de la ciencia del bien y del mal, en 2:9. No se trata de un árbol frutal cuyos frutos sean veneno. Hay que remarcar esto claro. No se habla de un frutal venenoso, de ninguna manera. Simplemente es un símbolo. Y este símbolo del árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo muy particular que no tiene paralelo en los mitos de los pueblos vecinos. El asunto de conocer el bien y el mal es una expresión muy bíblica, muy hebrea, que no tiene todavía implicación moral. Todavía no tiene implicación moral. Es simplemente una sabiduría, o sea, es un conocimiento y un dominio ilimitados. Eso sería la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que conoces todo, conoces lo bueno y conoces lo malo, conoces todo. Un conocimiento y un dominio ilimitados. Y esto significa que ese conocimiento lo puede tener el hombre o lo quiere tener el hombre en una absoluta autonomía. Y curiosamente, ese conocimiento ilimitado es del que presumen los jefes de los imperios. Creen que ellos todo lo saben. Ese conocimiento pretenden tenerlo los imperialistas. Es una desmesura que no es adecuada para el ser humano.
El ser humano es limitado, no conoce todo de todas las cosas. Si conociera todo de todas las cosas, ¿qué sucedería? Que dejaría de ser un ser humano. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que pretende conocer todo, toditito, dominarlo todo. Y esa pretensión, decíamos, era la que tenían los imperios. Y esa pretensión es lo que va a criticar Ezequiel al rey de Tiro, que se siente dominador de todas las cosas. Y por eso, en el paraíso, aunque está ese árbol, es objeto de una prohibición. Puede comer el ser humano de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Bueno, vamos a ver ahora a otro asunto del jardín. Al principio decíamos que no había todavía un hombre que cultivara la tierra. Bueno, pues después Dios va a crear al hombre con el aliento vital y ya va a haber un ser humano que cultive la tierra. Y entonces viene el tema del trabajo. Fíjense ustedes que este tema del trabajo es un tema que aparece en el paraíso, en donde todo es bonito, en donde hay un jardín, en donde todo es bello, donde hay agua abundante. Quiere decir que el trabajo no es un castigo, el trabajo no es un mal. El ser humano ya tiene el aliento vital de Dios y por lo tanto ya puede participar activamente en la creación. ¿Y cómo va a participar activamente en la creación? Muy sencillo, pues tiene que labrar la tierra. Así como el Dios alfarero toma el barro de la tierra y modela al hombre y lo crea, así el ser humano tiene que labrar la tierra precisamente para que haya vida sobre la tierra. Pero interesante, tiene que labrar la tierra, pero también cuidar el jardín. El jardín hay que cuidarlo. Vamos a leer otra vez 2:15, porque algunos ecologistas dicen que cuando el ser humano, unos ecologistas desfasados e ignorantes, ¿verdad? Cuando el ser humano fue creado como señor de todas las cosas, por eso comienza a dominar y a destruir las cosas. No, no, no. Aquí va a venir, fíjense. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo cuidase. Objetivo de la presencia del hombre en el jardín es labrar la tierra, cuidar el jardín, cuidar el jardín. Entonces no podemos nosotros tratar la tierra donde Dios nos ha colocado como personas destructoras. Bien, tenemos que ser labradores como campesinos, pero sobre todo cuidar como los mayordomos que protegen. El representante de Dios trabaja, es creador, pero también tiene que cuidar la tierra. Es el representante de Dios en la tierra. Esa es su misión. Por lo tanto, el paraíso no es holgazanería, no es holgazanería. Es un don que hay que labrar y cuidar. Y es algo de lo que el ser humano tiene que ser responsable. Entonces, el trabajo es la manera de vencer el desorden y el caos inicial en esa tierra donde no había nada. A través del trabajo se va a crear una tierra más habitable y más propicia para la vida. Bien, ahora viene el mandato y la prohibición a los que ya hemos aludido. Entonces, mientras el hombre observe la voluntad de Dios, podrá disfrutar del jardín. Cuando cumpla la voluntad de Dios de labrar y cultivar y evitar pretender tener todo el conocimiento de todas las cosas en ese abuso y en esa desmesura, entonces podrá disfrutar del jardín. Ahora, quede claro, Dios autoriza comer de cualquier árbol, de todos puedes comer, pero hay una restricción. El árbol de la ciencia, este está restringido. El ser humano es limitado y entonces cuando pretenda superar sus límites, pues entonces puede traer consecuencias negativas.
Y las consecuencias negativas es cuando supera sus límites, viene la desgracia y la muerte. Si es limitado y no tiene que pretender lo ilimitado. Entonces, esa prohibición es algo con que el Dios benevolente protege al ser humano para garantizarle la vida. Y aquí voy a recordar una sencilla fábula. Un sapo vio a un toro que pasaba junto a él, lo vio muy grandote, el sapo era grande, le vino el deseo de ser como el toro y comenzó a inflarse, a inflarse, a inflarse, a inflarse. ¿Y qué sucedió? Que llegó el momento en que explotó. De esta manera, la prohibición de comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, con esa desmesura de que siendo nosotros limitados, pretendamos ser ilimitados, pretendamos ser dueños y dominadores de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo y de todo. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano supera sus límites, supera sus capacidades? Pues que simplemente explota. Y entonces, en el jardín del Edén hay un mandato, se vive de acuerdo a la voluntad de Dios y hay una prohibición que es prohibición de Dios para proteger al ser humano y que recuerde que es limitado y no debe pretender grandezas que superen sus capacidades. Bueno, y creo que el tema de Dios crea a los animales y a la mujer lo dejamos para después.